Ahora sí. Ya. Igual partimos desde aquí nomás, se me había olvidado grabar. Ahora sí. La 4 dice, es un órgano que presenta pliegues o circunvoluciones, debería decir circunvalaciones, o creo que sirven ambas, lo que permite albergar una mayor cantidad de células. En su superficie presenta el área motora, responsable de los movimientos voluntarios de los músculos esqueletos. ¿Qué número representa esta estructura? Le dimos la definición. El 2, el cerebro. El cerebro, ¿cierto? Justamente. Este es un órgano que tiene pliegues, el cerebro, los pliegues del cerebro están dados para que tenga una mayor cantidad de células, alberga más células al tener pliegues. Si no tuviera pliegues, sería solamente una capa de células, ¿cierto? Pero al tener pliegues, en los pliegues se van introduciendo más y más células que permiten una mayor capacidad cognitiva, ¿cierto? Por eso es que el cerebro los tiene. Acá esta se me quedó en la alternativa D, me quedó en la otra página, así que la voy a poner así. Dice, frente a un determinado estímulo del medio ambiente, ahí también cometí un error de tipeo, un organismo responde a través del sistema nervioso y endocrino, o sea, ambos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la secuencia correcta del mecanismo de acción endocrino? La A. La A, neurona, a la célula endocrina, libera una hormona y va a la célula blanco. Justamente, ¿cierto? La acción del sistema nervioso es solamente enviar el mensaje neuronal, porque desde nuestro cerebro se controla todo, para que la célula endocrina comience a funcionar, ¿cierto? Y seguramente esa célula endocrina es una glándula endocrina que va a liberar hormonas y esas hormonas se van a dirigir a la célula blanco, ¿cierto? Y ese sería el camino correcto. Todas las demás lo desordenan solamente y no sería correcto porque tenemos que partir siempre desde el cerebro que lo controla todo, ¿cierto? Y luego el sistema endocrino puede ejercer su acción. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones explica en qué consiste la generación del impulso nervioso? La C. La C dice, consiste en un cambio transitorio de la polaridad de la membrana. Súper bien, no lo habíamos especificado a tal nivel, pero justamente que sea transitorio quiere decir que es momentáneo, ¿cierto? Que no es definitivo. Y el cambio de polaridad es el que permite generar este impulso nervioso que es prácticamente electricidad en muy bajita escala. No somos, no una corriente eléctrica nos mata, ¿cierto? Pero esos pequeños cambios de polaridad tienen que ver con la polaridad positiva y negativa. Ese cambio de positivo y negativo hace una polaridad que permite generar un impulso eléctrico que es el que hace la sinapsis, ¿cierto? Y tiene que ser transitorio porque después tiene que volver a la normalidad. La neurona no se puede quedar con esa polaridad para siempre, por eso permanente no puede ser, solo transitorio. 7. Los impulsos nerviosos son ay, aquí escribí de nuevo nerviosos. Ya también me equivoqué. Esta la hice demasiado rápido, parece esta guía, por eso cometí varios errores. Los impulsos nerviosos son de la naturaleza electrónica y viajan sobre toda la extensión de la membrana de las neuronas. ¿Cuál es la dirección correcta de transmisión del impulso nervioso? La D. La D, viajan desde el soma hacia la arborización terminal del axón, ¿cierto? Cuando nosotros veíamos la neurona, la veíamos voy a poner una imagen igual para que nos quede súper clarito. Yo sé que tú lo tienes claro, pero es para aprovechar de repasar todo lo que podamos en esta clase. Y acá está la guía número 11, es esta. En la guía número 11 yo les mostraba los tipos de células que podemos encontrar en el sistema nervioso, ¿cierto? Y una de ellas es la neurona. Es súper importante que
nosotros sepamos que la neurona recibe el impulso nervioso de otra neurona a través de sus dendritas, ¿cierto? Esa es la dirección en la que viaja el impulso nervioso. Reciben las señales nerviosas, entonces la señal nerviosa pasa por el soma o cuerpo y luego viaja al axón y termina por esta arborización, como dice ahí, de los terminales axónicos, ¿cierto? El axón no tiene un solo botón final, sino que se ramifica y esas ramificaciones permiten que se transmita el impulso a otra neurona. O sea, esta neurona va a estar unida a otra. ¿Por qué? Por sus dendritas. Acá estaría otro soma con otras dendritas, de tal manera que el impulso se lo traspasaría el axón a la neurona. Lo reciben las dendritas y pasa por el soma hacia el axón y luego se lo traspasa a otra, ¿cierto? Siempre el recorrido va a ser en este sentido. Dendritas, soma, axón, ¿cierto? En este caso, la opción más correcta era justamente viaja desde el soma hacia la arborización terminal del axón. Así que ahora la vamos a marcar. Que sería la D, ¿cierto? Luego, la 8. El cretinismo es una enfermedad producida por la hipofunción de la tiroides, es lo mismo que hipotiroidismo. Hipofunción sería el hipotiroidismo, en la que los pacientes presentan retardo mental, enanismo e inactividad. ¿Qué hormona estaría asociada a dicha enfermedad? La tiroxina. Súper bien, esa es la hormona que produce la tiroides y que regula el metabolismo del cuerpo, de tal manera que si tenemos baja tiroxina, muy baja desde el nacimiento, el desarrollo, ¿cierto?, de todo el cuerpo se va a ver afectado y eso provoca el retardo mental, el enanismo, la inactividad. Hay algunas personas que tienen hipotiroidismo ya de adultos, no lo traen congénito, por eso no sufren de cretinismo, sino que cuando ya son personas adultas comienzan a tener deficiencias. Esa es la diferencia, porque sabemos que existe este cretinismo, que es una enfermedad congénita, desde el nacimiento hay problemas con la tiroides, o se puede generar un hipotiroidismo posterior, durante ya la adultez. Y ese hipotiroidismo produce un aumento de peso, también produce inactividad, somnolencia, ¿cierto? Pero no va a producir retardo mental ni enanismo, porque tú ya eres adulto, ya te has desarrollado tu cerebro, ya has crecido, ¿cierto? Solamente que comienzas a bajar tu actividad y también se asocia mucho el hipotiroidismo al aumento de peso, porque como no se está liberando la hormona tiroxina, se está liberando muy poquita, las células no pueden regular su metabolismo de tal manera que se le habla de que tienen un metabolismo lento, ¿cierto? Y eso hace que uno suba de peso. Eso se puede controlar de todas maneras. Los ojos grandes también. Eso de los ojos que se le inflan harto los ojos. Ese es el contrario. En el caso del hipertiroidismo, cuando tienen hiper, cuando producen mucha tiroxina, una evidencia es que bajan de peso, son personas súper activas, como nerviosas, es todo lo contrario. Y además tienen esa característica de que se les inflaman los globos oculares, entonces como que un ojo como que sobresale de la cuenca, ¿cierto? Ese sería el hiper. Hola, Caterina. Hola, buenas noches, perdón el atraso. No te preocupes, estoy grabando desde la pregunta 2 o 3 porque me había olvidado grabar, pero ya les voy a compartir todos los videos de repaso que hemos hecho. Ya esta semana me comprometo a irles subiendo todos los videos para que puedan ustedes aprovechar de repasar, porque estábamos hablando con Gabriela que estaban ya tomando decisiones desde el ministerio, si es que la prueba podría ser la semana del 9, que quedan 2 semanas, o la siguiente, ¿cierto? Entonces ya es importante que les voy a ordenar bien todos los videos para que ustedes puedan aprovechar de repasar, especialmente las guías, ¿cierto? Las que son de preguntas y respuestas. Así que pronto, de aquí al sábado, se las voy a enviar. 9. Vamos a seguir. ¿Qué hormona está relacionada con la regulación en la producción de orina según las necesidades hídricas del organismo? La vasopresina. Muy bien, la vasopresina.
Lo que hace la vasopresina es una de las hormonas que se liberan en las glándulas suprarrenales, ¿cierto? En las que están arribita de los riñones. Y lo que hace esta hormona es regular la cantidad de líquidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si la vasopresina funciona bien, nosotros tenemos una producción de orina normal que nos permite mantener una hidratación adecuada en el cuerpo, no nos deshidratamos, pero además impide que tengamos una excesiva retención de líquidos, ¿cierto? Entonces, la vasopresina nos ayuda a controlar estos niveles de líquidos en el cuerpo. Si esta no funciona bien, podemos tener problemas, ¿cierto? Hay otra pregunta que es de eso, así que no me voy a adelantar. 10. Se entiende por homeostasis a... La regulación del medio interno. Justamente, la homeostasis generalmente se menciona cuando comenzamos a hablar del sistema endocrino, pero en realidad nos damos cuenta de que todo lo que hace nuestro cuerpo es para mantener la homeostasis. ¿Y qué quiere decir homeostasis? Que nuestro cuerpo esté en equilibrio y funcione perfecto. Para que nuestro cuerpo funcione perfecto tenemos que tener niveles de oxígeno en sangre normales, niveles de azúcar en sangre normales, niveles de hormonas en la sangre normales, un peso regulado normalmente por hormonas, ¿cierto? Una temperatura corporal que rondee los 37 grados. Si sube la temperatura y estoy con fiebre, entonces yo he perdido mi homeostasis. La homeostasis es el estado normal y en equilibrio del cuerpo. Y todos los órganos, todos los sistemas, todas nuestras células se preocupan de mantener la homeostasis. La homeostasis se mantiene cuando mantenemos la hidratación del cuerpo, cuando mantenemos una regular alimentación, ¿cierto?, que permite mantener azúcar en sangre de forma adecuada, ni en exceso ni en déficit. ¿Cuándo empieza a fallar la homeostasis? Cuando sufrimos de patologías, por ejemplo, la diabetes, ¿cierto? Si tenemos una diabetes avanzada y comemos mucho dulce, lo más probable es que nuestra homeostasis se desequilibre, ¿cierto? Se pierda la homeostasis porque va a aumentar mucho el azúcar en sangre y nuestras hormonas, como tenemos diabetes, la insulina no lo va a poder regular. Entonces tenemos que ir al médico, inyectarnos, ser dependientes de la insulina, ¿cierto? Porque los receptores de la insulina no están funcionando, por lo tanto en nuestro cuerpo no se está liberando insulina, de tal manera que hay que inyectársela, ¿cierto? Y con eso volver a la homeostasis. Cuando hay algo de la homeostasis que no está bien en nuestro cuerpo avisa. Cuando tenemos fiebre, avisa, ¿cierto? Sentimos dolor, sentimos la temperatura, nos sentimos mal, con náuseas, todo se siente mal, porque no tenemos homeostasis. Cuando está baja el azúcar en sangre, sentimos hambre, ¿cierto? Nuestro cuerpo nos avisa. Cuando estamos deshidratados, cuando hay bajos niveles de líquidos en sangre, sentimos sed. Entonces, para cada cambio en la homeostasis de nuestro cuerpo intenta indicarnos que hay algo que está mal, ¿cierto? Porque la homeostasis es el punto ideal. ¿Quiénes se van a encargar principalmente? El sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmune. Los tres sistemas que nosotros estudiamos en este curso tienen como función mantener la homeostasis del cuerpo, cada uno con su particularidad, ¿cierto? El sistema inmune defendiéndonos de patógenos, el sistema nervioso indicándole a cada órgano y tejido y todo de nuestro cuerpo lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y el sistema endocrino regulando las hormonas para que todo esté en equilibrio, ¿cierto? Entonces, estos sistemas permiten que nuestro cuerpo esté en homeostasis. Y si nuestro cuerpo está en homeostasis es porque nosotros estamos saludables, está todo funcionando correctamente en un equilibrio perfecto. Por lo general, igual siempre perdemos por tiempos la homeostasis, sentimos sed, tomamos agua, ¿cierto? Pero nunca llegamos a un nivel tan importante como para llegar a estar hospitalizados, porque sabemos que una persona deshidratada, muy deshidratada, tiene que ir al hospital. Una persona con fiebre, con mucha fiebre, tiene que ir al hospital. Una persona con hipotermia, que puede ser el contrario, ¿cierto? Algunos sienten mucho calor porque les ha subido mucho la temperatura o les dan esos escalofríos, pero en otras ocasiones puede ser que la temperatura haya disminuido mucho. Cuando hay hipotermia, también hay que ir al hospital, ¿cierto? Cuando el caso es muy extremo,
la pérdida de la homeostasis es extrema, siempre vamos a terminar en el hospital. Pero hay veces que lo podemos solucionar nosotros, ¿cierto? Si empiezo a sentir fatiga, es porque no he comido en mucho rato, como algo y de a poquito se va recuperando todo, ¿cierto? Es probable, como a algunas personas les pasa, que si se saltan el almuerzo, les da una fatiga que hace que les duela la cabeza todo el día. Y aunque coman, igual les duele la cabeza, ¿cierto? Pero ahí la solución es solamente comer normal, descansar, reposar cuando sea posible para que eso se vaya acabando. Pero el dolor de cabeza de la fatiga es un indicador de dos cosas. O no he comido mucho tiempo y necesito comer, o a lo mejor he comido pero no he dormido. Y también dormir correctamente permite mantener la homeostasis en el cuerpo. Entonces también me puede dar fatiga y dolor de cabeza por falta de descanso, ¿cierto? Todas esas funciones nos permiten mantener la homeostasis. Si la homeostasis, hay algo mal ahí, el cuerpo nos va a avisar, o nos va a dar mucha hambre, o dolor de cabeza, o sed, o lo que sea. Y de alguna manera nos va a estar avisando que hay algo que no está funcionando bien en el cuerpo, ¿cierto? O el sistema circulatorio, cuando sube la presión, también lo sentimos, ¿cierto? Lo sentimos en el corazón, empezamos a tiritar. Eso también es una variación en el funcionamiento normal del cuerpo o en el equilibrio de este medio interno que es la homeostasis. Si algo falla, el cuerpo va a tener alguna forma de avisarnos, ¿cierto? Lo importante es que recordemos que la homeostasis es todos los mecanismos juntos que permiten regular el equilibrio en el medio interno de nuestro cuerpo. Todos juntos, ahí funciona junto el sistema circulatorio, con el inmune, con el nervioso, con el endocrino, todos juntos para poder mantener un equilibrio interno. Lo reforcé harto porque me parece que yo no lo había dicho, ¿cierto? Acá Gabriela seguramente lo leyó porque se ha estudiado en los libros y la materia y todo, pero me parece que yo no lo había dicho, por eso reforcé harto el concepto de homeostasis. 11. ¿Cuál es la unidad estructural formadora de orina en el riñón? El nefrón. El nefrón, ¿cierto? Sería lo mismo que nos preguntaran por la unidad funcional, porque la función del riñón es formar la orina. La unidad funcional que se dedica a formar la orina en el riñón es el nefrón, o también se le podría decir nefrón, ¿cierto? La vamos a marcar. 12. Cuando se toma una bebida alcohólica, se frena la producción de la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina. ¿Qué consecuencia tiene lo anterior en la producción de orina? Se elimina mayor volumen de orina. Súper bien, ¿cierto? Y cualquiera que haya bebido un día un vinito, una cervecita, lo que sea, sabe que eso ocurre, ¿cierto? Se elimina un mayor volumen de orina. Analicémoslo. Cuando se toma una bebida alcohólica, se frena la producción de hormona antidiurética o vasopresina, la que permite regular la cantidad de líquido. La principal función de esta hormona es impedir que nos deshidratemos. Esa es su principal función. Impide la deshidratación, porque si no hubiera esa hormona, nosotros tomaríamos agua, haríamos pipí, tomaríamos agua, haríamos pipí. Nada regularía que quedara el agua en el medio interno, que quedara agua en sangre, las células, en donde la necesitamos. Entonces, cuando se inhibe, cuando ya no hay vasopresina, esa regulación se pierde y nos deshidratamos, ¿cierto? Porque tomamos cervecita o tomamos un vinito y después vamos al baño y vamos al baño y vamos al baño. Y lo más probable es que después nos ocurra una deshidratación cuando hemos bebido demasiado. Esa es la razón por la que da caña. Por lo tanto, siempre la caña es consecuencia de una deshidratación. No es que haya alguna toxina en la bebida alcohólica que nos haga tener caña. Ninguna bebida alcohólica, ni la más tóxica que ustedes se imaginen, va a provocarnos un dolor de cabeza. Como la caña, no nos provocan caña por ser bebidas alcohólicas, nos provocan caña porque al tomar el exceso nos deshidratamos, hacemos mucho pipí. Ya esa es la razón. ¿Qué recomiendan los médicos o las personas que saben? Yo creo que esto lo dije antes, por cada vaso de alcohol que uno tome, tomarse un vasito de agua, ¿cierto? Y ahí yo puedo tomar alcohol, me curo, tomo alcohol toda la noche, pero por cada vasito de alcohol me tomo un vasito de agua.
Con eso no voy a evitar curarme, voy a evitar la caña, ya que tampoco yo recomiendo curarse ni tomar en exceso porque el hígado va a morir igual, ¿cierto? Aunque yo tome mucha agua, mi hígado pobrecito no lo va a sobrevivir, pero por lo menos puedo evitar la caña. Si lo voy a hacer en año nuevo, una vez al año, bueno, lo hago, pues tomo mi bebida alcohólica y mi vasito de agua y lo que me evito es pasarlo mal al otro día, ¿cierto? Porque cualquiera que haya tenido caña, yo creo que no lo disfruta, es una consecuencia ingrata. Una pregunta, Dígame. en el caso de las personas con diabetes que toman agua y orinan a cada rato, ¿también tiene que ver con esa, la hormona, la vasopresina? No, en el caso de las personas que hacen mucha orina por la diabetes, es porque ellos tienen demasiada azúcar en sangre. Ya. Entonces, necesitan eliminar todo eso. Lo necesitan, necesitan eliminar el azúcar, porque como su cuerpo no es capaz de capturar el azúcar en las células, en el hígado, en las células que normalmente se guardan las reservas energéticas de azúcar cuando hay exceso de azúcar en sangre, como ese azúcar queda en la sangre, cuando llega al riñón, el riñón dice, tengo que filtrar. Hola, Angélica, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, no me había podido conectar, estaba trabajando. Pucha, bueno, bienvenida de todas maneras. Ahí podemos hacer un repasito final de lo visto hoy para que ninguna quede muy atrás. Como te decía Gabriela, y a Katherine, Angélica igual, en esos casos lo que ocurre es que como hay mucha concentración de azúcar en sangre, cada azúcar es como si hubiera sal. Entonces, ¿qué quiere hacer el cuerpo? Eliminar el exceso. Es lo mismo, bueno, con la sal retenemos, pero es por esa razón, hay que eliminarla. Entonces, es el hecho del azúcar. No tiene tanta relación con la hormona en ese caso, es solo para eliminar azúcar. Igual provoca una deshidratación y todo, y tienen que tomar mucha agua, pero la forma de regularlo es finalmente inyectarse la insulina que les falta, ¿cierto? Y con eso ya se va regulando un poquito la deshidratación. La 13. El sistema inmunológico protege al organismo contra los agentes patógenos por medio de reacciones naturales o adquiridas. Naturales se refiere a innata también, que nosotros lo habíamos visto como una barrera o reacción natural, o también llamada innata, o una reacción adquirida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es propia de una respuesta natural o innata, ¿cierto? La B. La B, ¿cierto? Es temprana e inespecífica. Las barreras naturales o innatas son las que vienen de paquete, ¿cierto? Vienen desde que nacemos. Y son las barreras por lo general físicas, más que nada. O sea, la piel, un poquito de los glóbulos blancos de la sangre, ¿cierto? Que son de rápida respuesta. La piel está siempre activa, está siempre ahí. Y esta barrera natural, nosotros nacemos con ella, ¿cierto? Es temprana, por lo tanto su acción es rápida. El patógeno queda retenido, ¿cierto? En mi piel, por lo tanto no ingresa al cuerpo. Lo mismo en las mucosas, ¿cierto? En los mocos. Esa también es una barrera natural con la que venimos. El patógeno se supone que debería quedar atrapado en el moquito y no ingresar al cuerpo, ¿cierto? No ingresar, cuando yo digo ingresar al cuerpo es cuando llega a entrar en contacto con nuestra sangre o con nuestros tejidos, ¿cierto? Con nuestros tejidos internos, porque podemos tener un patógeno que nos infecte la sangre o que nos infecte un órgano, ¿cierto? Que tengamos una infección estomacal porque entró hasta el estómago y se metió por ahí en alguna herida que había en el estómago y quedó ahí, ¿cierto? Y no lo pude eliminar tampoco ni con las mucosas del estómago ni con las intestinales, sino que se alojó ahí en mi intestino o en mi estómago y me dio una infección estomacal, ¿cierto? O lo mismo en la garganta. En la garganta también hay mucosas, pero es muy normal que cuando gritamos, si vamos a un concierto o a una marcha, ¿cierto? Y gritamos mucho, el gritar genera pequeñas heridas o lesiones en nuestra garganta, porque la forzamos mucho, las cuerdas vocales, entonces se pueden hacer heridas. Y es ahí donde un patógeno en esa herida se puede alojar. Tiene que ser en algo expuesto, porque nuestro tracto digestivo y todos los pulmones y todo están, también tienen mecanismos de protección,
pero si encuentra un espacio donde alojarse, una pequeña abertura, herida, cualquier cosita en donde pueda alojarse, ahí se va a meter la bacteria y nos va a provocar una enfermedad, ¿cierto? Por lo general, yo me di cuenta de eso porque yo nunca me enfermaba hasta que empecé a hacer clases. En mi primer año de clases me enfermé de la garganta 3 veces. Y la razón era que yo tenía que elevar mucho la voz a lo que yo no estaba acostumbrada, ¿cierto? Y eso hacía que yo me generara lesiones en la garganta y luego, por cualquier motivo, ¿cierto? Porque estaba en el ambiente, ahí en esas lesiones se me alojaba algún virus, alguna bacteria y se me infectaba, ¿cierto? Esa también es la razón por la que el cáncer, uno de los cánceres que más se padece en el área de pedagogos, ¿cierto? De profesores, es el cáncer de garganta. Por eso mismo, porque a pesar de que nos acostumbramos a hablar fuerte y ya no nos enfermamos por hablar, por alzar la voz, siempre va a haber una mayor desgaste, ¿cierto? Entonces eso puede ser acumulativo y puede generar un cáncer. Cualquiera de esos, ¿cierto? En este caso, las barreras de respuesta temprana e inespecífica son las que están siempre activas. En cambio, una barrera adquirida es tardía, ¿cierto? Y se adquiere con el tiempo. Además, una barrera adquirida reconoce una enorme variedad de antígenos porque es específica. Tiene la capacidad de reconocer distintos tipos de antígenos que provienen de distintos tipos de virus y bacterias para atacar cada uno de forma específica, ¿cierto? Y además tiene memoria. Por lo tanto, su respuesta, esto, claro, no tiene sentido. Si nosotros no hemos desarrollado una memoria, las respuestas adquiridas tienen memoria, ¿cierto? Una primera respuesta a infección es lenta. Por ejemplo, el coronavirus, el COVID, ¿cierto? Si yo es primera vez que voy a tener esta enfermedad y no he tenido antes COVID, mi cuerpo no sabe qué es esta enfermedad, entonces yo me enfermo y la respuesta se tarda 1 o 2 semanas en accionarse, porque se tienen que estar generando los anticuerpos, generando los linfocitos, ¿cierto? Eso se tarda unos días, después hay que hacer la respuesta inmune, luchar contra los virus, ¿cierto? Que ya se han reproducido un montón en nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Y hasta que el virus se contrarresta. Dependemos para el COVID-19, para el coronavirus, 100% de nuestro sistema inmune porque no hay medicamento ni vacuna que nos salve, ¿cierto? Lo único que nos pueden ayudar es a respirar para que la muerte no se provoque, porque finalmente las muertes no se provocan porque el COVID destruye el cuerpo, sino que se provocan porque como tenemos una infección respiratoria, no podemos respirar. Y si no podemos respirar, morimos, ¿cierto? Entonces, lo que nos ayudan los médicos es a sobrellevar la enfermedad. Con oxígeno nos enseñan, ¿cierto? Ponen a los enfermos en una posición específica en la que tienen que hacer un menor esfuerzo para respirar y logran oxigenar, ¿cierto? El cuerpo cuando están muy graves, pero lamentablemente dependemos en un 100% de nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune logra vencer al COVID, genial. Si no, difícil, ¿cierto? Y eso no depende solamente de tener un sistema inmune fuerte, sino que también depende mucho de la genética, porque algunos podrán responder mejor y otros se tardarán más y correrán más riesgo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que con el COVID era la suerte de la olla. A algunos les tocaba fuerte y a otros ni siquiera tenían síntomas, ¿cierto? Y ese factor no es porque una persona tenga el sistema inmune mejor que el otro, es solamente un factor genético. Genéticamente esa persona pudo defenderse de mejor forma frente a la enfermedad versus otra que, a pesar de tener un buen sistema inmune, no lo logró, ¿cierto? Eso es la respuesta de memoria del sistema inmune, porque finalmente, una vez que ya sufrimos de COVID, ojalá no volver a padecer el COVID, ¿cierto? Ojalá, porque todavía no se sabe, es una enfermedad muy reciente. Pero, por ejemplo, con la varicela, con la peste cristal se ocurre. Uno tiene varicela una vez en la vida. ¿Por qué? Porque después ya tiene una respuesta memorizada. Entonces, si llega la varicela a infectar nuestro cuerpo, el sistema inmune responde inmediatamente y ni nos enfermamos. No volvemos a padecer la enfermedad porque con una vez ya se superó y ahora se tiene memoria, ¿cierto? Y si se tiene memoria, la respuesta sí es más rápida. Si yo ya tengo una memoria inmunológica para ese virus en específico, ya la respuesta es rápida y posiblemente ni me enferme.
ni siquiera me voy a enfermar. La 14. ¿Cómo se denomina una enfermedad en la cual el propio organismo se reconoce como extraño? Ahí me comí la M, como extraño, y se ataca a sí mismo. Autoinmune. Autoinmune, ¿cierto? Un nombre muy lógico. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que el sistema inmune se ataca a alguna zona del cuerpo, ¿cierto? Debido a que la reconoce como algo extraño a pesar de que no lo es. 15. Al ocurrir un corte en la piel producido por un objeto punzante, se inicia de inmediato una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es el propósito biológico de dicho proceso? Aislar al agente infeccioso en el tejido lesionado. Correcto, súper bien, ¿cierto? La respuesta inflamatoria, cuando nosotros nos hacemos un corte, mientras más grave el corte, más inflamación, ¿cierto? El corte se inflama, ¿cierto? O si sufrimos un golpe y hay una lesión interna en el cuerpo, también se inflama. La razón por la que se inflaman es para aislar el agente infeccioso, para que no sea capaz de introducirse, ¿cierto?, en el torrente sanguíneo y infectar el resto del cuerpo. El hecho de generar una inflamación permite aislar o encapsular el patógeno ahí por un tiempo, ¿cierto? Por un tiempo delimitado. De tal manera que esta es la razón, porque al haber inflamación, se concentra la sangre en esa dirección y no permite que el patógeno ingrese al torrente sanguíneo y empiece a recorrernos enteros buscando dónde infectar, ¿cierto? Inclusive la infección, si es que se infecta, se mantiene solamente en esa zona, ¿cierto? Esa es la idea, porque han habido casos de personas que se infecta su herida y las bacterias que infectaron la herida comienzan a viajar a otras zonas del cuerpo. Si eso llega a ocurrir, se está hablando ya de una septicemia. La septicemia es el proceso en el que la bacteria que infectó una zona específica, que se supone que se estaba encapsulando ahí y que no podía avanzar, comienza a viajar y puede infectar músculos, huesos, pulmones, puede infectar sistema nervioso inclusive, ¿cierto? Puede buscar algún tejido el cual infectar y viajar a través de ese tejido a otras zonas del cuerpo e infectar todo el cuerpo. Si se ha infectado todo el cuerpo, la persona probablemente muera. Tengo un ejemplo de esto. No sé si se los conté, yo creo que sí, porque siempre me acuerdo y siempre que hablo de esto lo comento. Una mujer el año pasado o antepasado, me parece que fue el año pasado, viajó con su familia a Brasil para celebrar el matrimonio de sus 2 hijos. Ella, el día previo al matrimonio, tenían un paseo en bote. Cuando ella se subió al bote, se hizo un rasguño en la pierna, una herida chiquitita, no le dio importancia, aparte que uno estando de vacaciones nunca piensa en ir al médico, aunque se haga un corte, como que es muy difícil ir al médico de vacaciones, más estando en otro país, así que ella no se lo atendió, aparte que era una herida pequeña. El problema fue que esa herida pequeña se le infectó. Pasaron 2, 3 días, ¿cierto? El matrimonio, todo lo que tenía que pasar. Y una noche, todavía estaban de vacaciones, ella empieza a sentir un dolor muy fuerte en toda su pierna. Entonces, inmediatamente, seguramente ella le dolía de antes, pero no había querido ir al doctor, porque una infección duele. Pero no había ido a atenderse, hasta que sintió un dolor muy fuerte en toda la pierna. Cuando fueron a urgencias por esta situación, se dieron cuenta de que se le había infectado la herida y de que su infección no había sido tratada correctamente, de tal manera que los patógenos se habían ido diseminando hacia el resto de la pierna. Entonces habían estado infectando otros tejidos de la pierna. Los médicos decidieron cortarle la pierna, pero lamentablemente el patógeno se había extendido a otras zonas del cuerpo y la mujer falleció. Así de grave puede ser, ¿cierto? Yo de todos modos no quiero alertar, de repente no es necesario tomar antibióticos por algo chiquitito,
pero es bueno ir a examinarse con el médico. Yo siempre me preocupo y espero, como que digo ya, me duele, está inflamado, así que se ve grave, pero voy a esperar 3 días, de aquí al miércoles. Si no me ha bajado la inflamación, o si me ha empeorado, voy a ir al médico al tiro, así de urgencia, al consultorio, a la posta, donde tenga que ir, pero voy de urgencia porque probablemente necesita antibióticos, ¿cierto? Uno no tiene que alarmarse tanto, o sea, me hice un corte, se me inflamó, ya veo que se me infectó, pero hay muchos cortes que se infectan y que se sanan solos porque el sistema inmune funciona bien, pero a veces justo nos toca una bacteria más peligrosa y nosotros no sabemos porque no tenemos idea con qué nos infectamos, ¿cierto? Solamente vemos que está infectado. Entonces, si yo me doy 3 días, si en 3 días no baja la inflamación, también depende del dolor, porque si al otro día me duele mucho, ya voy al médico nomás, pero si se mantiene más o menos, pero la inflamación no baja, no duele tanto, si en 3 días no se me mejora, igual voy al doctor. Por lo general, para ese tipo de heridas, ni siquiera dan antibióticos para tomar vía oral, sino que dan pomadas. Entonces, es muy práctico ir para que te asignen una pomada correcta y protegernos de una posible infección que podría empeorarse a ese nivel, ¿cierto? Depende todo de cómo está la herida. Me pasó el año pasado que me tuve una quemadura expuesta, ¿cierto? Y se me puso fea. Y pasaban los días y me ardía, me dolía, se me inflamaba. Tuve que ir al médico porque ya llevaba, esa la dejé harto, sí, porque se me sanó harto hasta que fui al médico. Pero yo creo que la tuve como 3 semanas, casi un mes, y la herida no se me terminaba de cerrar. Yo la limpiaba todos los días, todo lo que me dijeron que me hiciera de las curaciones, pero estaba inflamada y nunca se terminaba de cerrar. Fui al médico para decirle que estaba preocupada porque no se me cerraba la herida de la quemadura y me recetó una pomada. Y a los 3 días se me cerró. Justamente lo que necesitaba era una ayudita para contrarrestar a los agentes infecciosos, ¿cierto? Porque ellos eran los que impedían que mi herida se cerrara. Entonces esa es mi recomendación, tal vez no ser alarmista que porque me infecté me voy a morir, pero sí tener precauciones, ir examinando si es mucho dolor, ir al médico nomás. Lo más grave que nos van a hacer es darnos un antibiótico, nada más, ¿cierto? Que hay personas que les da susto ir al médico, incluida mi abuelita en esa lista. No le gusta ir porque le van a decir que tiene no sé qué cosa, entonces mejor no va. Y yo le digo que mejor vaya porque le van a decir lo que tiene y le van a ayudar a mejorarse. En cambio ella prefiere morirse sin saber lo que tiene. La 16. ¿Cuál de las siguientes, cambiamos de tema, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas? Sí. La C dice, tienen intensidad, dirección y sentido. Justamente, vamos a desmentir las demás, ¿cierto? Las fuerzas, dice, ¿su unidad de medida es el kilogramo? No. Recordemos que el kilogramo es la unidad de medida de la masa. La masa se mide en kilogramos, pero la fuerza se mide en newton. Eso también hay que sabérsela. Las fuerzas se miden en newton. Luego, son una propiedad de cada cuerpo. No, ¿cierto? Es una propiedad externa al cuerpo. Yo necesito aplicar una fuerza sobre otra. La fuerza no la tengo yo. Yo puedo aplicar una fuerza, pero no tengo fuerza, ¿ya? Sino que la fuerza depende de la interacción entre dos cuerpos. Por lo tanto, la fuerza no me pertenece. Es solamente una acción que yo puedo aplicar en otro. Y sus efectos se miden en una balanza. Incorrecto, ¿cierto? La balanza mide masa. En el caso de las fuerzas, se miden, ahora no recuerdo el instrumento de medida de las fuerzas, pero lo vamos a averiguar, lo vamos a incluir en una guía posterior para que lo repasemos. La C, que dice tiene intensidad, dirección y sentido, es la definición propia de la fuerza, ¿cierto? Porque es un vector. Tiene intensidad, la magnitud de la fuerza, si es mucha, poca, la dirección, en qué dirección, posición, ¿cierto? Está aplicada, y el sentido era la punta de la flecha, ¿cierto? Que si esta es la dirección, esta de acá, yo puedo ponerle una flecha a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? La 7. ¿Cuándo diremos que un cuerpo es eléctricamente neutro? Cuando tiene igual cantidad de carga positiva y negativa. Correcto, justamente.
Es lo mismo que las fuerzas, ¿cierto? Porque de repente nosotros hablamos de fuerza neta cero, es porque la suma de todas las fuerzas es cero, no porque no haya fuerzas aplicadas. En el caso de los cuerpos cargados eléctricamente es lo mismo. Un cuerpo es eléctricamente neutro no cuando no tiene carga eléctrica, porque los cuerpos son eléctricos, ¿cierto? Tienen una propiedad eléctrica. Entonces no puede no tener carga eléctrica. Lo que sí puede tener es equiparar la cantidad de cargas positivas con la cantidad de cargas negativas. Si tengo 4 positivas y 4 negativas, se anulan entre sí. Por lo tanto, ahí tengo carga cero, ¿cierto? Que sería el cuerpo eléctricamente neutro. Si tengo 5 positivas y 5 negativas, 5 positivos con 5 negativos da 0, se anulan, ¿cierto? Siempre va a ser así. Por lo tanto, cuando tienen, marqué la que no era, cuando tienen igual cantidad de carga positiva y negativa, ahí sí, era la D. La 18. La siguiente frase. El ambiente genera una necesidad para los organismos que evolucionan por el uso y desuso, ahí está la clave, de sus órganos. Este es el primer mecanismo propuesto en 1809 para explicar cómo evolucionan las especies. ¿Quién lo propuso? Jean Lamarck. Jean Lamarck, ¿cierto? Jean Lamarck propone la teoría del uso y el desuso de órganos para lograr los caracteres adquiridos, ¿cierto? Para lograr adquirir órganos o mejorar un órgano que ya existía, alargar brazo, alargar cuello, lo que sea necesario, ¿cierto? Él lo hablaba por el uso y desuso. Si lo utilizo, lo potencio, es más grande, más largo, ¿cierto? Porque se está usando. Si no lo uso, se va degenerando, se desaparece, ¿cierto? Esa era la teoría de Lamarck y fue la primera teoría evolutiva que se propuso en la historia. Ya ahora sabemos que su teoría no era correcta, pero se estudia y se valora su propuesta debido a que fue el primero en hablar de evolución. Y eso fue maravilloso para el mundo de la ciencia. Luego vino Darwin, ¿cierto?, con la teoría de la selección natural. 19. ¿Cuál de las siguientes teorías explica el inicio de la vida en la Tierra a partir de gérmenes que llegaron del espacio exterior, usted que me comí letras, de meteoritos? Teoría cosmozoica. Justamente, ¿cierto? Teoría cosmozoica, o como la vimos nosotras, la teoría de la panspermia. Recibe ambos nombres. Podría decir la panspermia o la teoría cosmozoica, que sería que llegó la vida a la Tierra gracias a un meteorito que contenía una célula o un grupo de células, ¿cierto? Que al encontrar en la Tierra un espacio propicio para sobrevivir, lo sobrevivieron, ¿cierto? O se acomodaron y evolucionaron. Vamos a ir repasando. La teoría de la generación espontánea es una teoría que estuvo validada por muchos años, ¿cierto? Por más de 2000 años. Y se hablaba de que los organismos vivos se originaban de materia orgánica, ¿cierto?, en descomposición, o de materia inerte, hablándose de que las moscas aparecían de la carne en descomposición, de ahí surgían espontáneamente, o que los gusanos nacían del lodo, o que las pulgas nacían, ¿cierto?, o las moscas nacían de las colas y las heces de los caballos, ¿cierto? Entonces, esa era la generación espontánea. Se pensaba que había vida que se podía generar a través de materia inerte, ya sea orgánica o inorgánica, eso no importa, ¿cierto?, en descomposición, porque podía ser carne, podía ser lodo, o lo que fuera. De ahí se originaba la vida. Se pensaba que las ratas surgían de un conjunto de ropa sucia y mugre, ¿cierto? Y ahí aparecían los ratones. Entonces, como que aparecían mágicos, generación espontánea. Esa teoría se validó por muchos años y nosotros vimos en clases que luego, gracias a Louis Pasteur, se pudo desmentir del todo, ¿cierto? Porque hubo otro científico, Francisco Redi, que desmintió la teoría de las moscas, ¿cierto? Él hizo un experimento en el que tapaba el frasco de la carne y la carne se descomponía, pero no aparecía ni una mosca, ¿cierto? Y que solo aparecían moscas bebés, ¿cierto?, de la carne,
cuando una mosca previamente se había posado sobre la carne, había dejado sus huevitos microscópicos y se había ido. Como dejó sus huevitos microscópicos, luego crecen larvas, esas larvas se transforman en moscas. Por lo tanto, él ahí, Francisco Redi, pudo comprobar que eso no era cierto. Pero luego se descubrieron los microorganismos y se veía en el microscopio que se multiplicaban mágicamente. Entonces, Pasteur dijo, no, no es magia, provienen de otros microorganismos. O sea, estos microorganismos provienen de otros. Y él ahí hizo su experimento para comprobar que todo ser vivo proviene de otro ser vivo y por lo tanto la generación espontánea no existe. Ese es el modo de repaso. Lo podemos ver después los experimentos de ambos para que ustedes los recuerden. Ya por si acaso llegaran a aparecer. Podría llegar a aparecer alguno que tengan que explicar. La teoría de la abiogénesis o abiogenésica, se habla de que la materia viva se originó por una síntesis química desde lo inerte, ¿cierto? Que sería la teoría más comprobada hasta el día de hoy, o muy comprobada hasta el día de hoy, que tiene que ver con que las distintas moléculas orgánicas que existían en la Tierra podían unirse para formar vida, ¿cierto? Y la teoría creacionista es la que dice que un ser superior creó todo tal y como está. Generalmente el creacionismo ni siquiera valida la evolución como un mecanismo real, ¿cierto? Ellos piensan en el creacionismo, que todos fuimos creados tal y como estamos aquí el día de hoy, por lo tanto no validan la teoría evolutiva. Todas las demás sí, la abiogénesis y la teoría cosmozoica, validan la evolución, porque hablan de que el primer organismo vivo que hubo en la Tierra fue una pequeña célula, y que esa pequeña célula tuvo que evolucionar y pasar por muchos procesos hasta llegar a los organismos que vemos hoy habitando la Tierra. 20. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona una propuesta común entre los planteamientos de Lamarck y Darwin? La D. La D, los seres vivos evolucionan a partir de ancestros comunes. Correcto, ¿cierto? Vamos a ir repasando las otras para desmentirlas. Herencia de caracteres adquiridos, falso. Lamarck dijo que los caracteres adquiridos se heredan, pero Darwin dice no, no se heredan los caracteres adquiridos, sino que tienen que ya poseerlos, ¿cierto? Y que solamente lo que ocurre es que la naturaleza selecciona a los organismos que eran más ¿cómo se llama? Más adaptados, ¿cierto? Queda menos de un minuto, chicas. Ya vamos a dejarlo hasta aquí, hasta las 9. Podemos ir repasando lo que quedó pendiente. Y de todos modos, Angélica y Catherine, voy a subir el video para que ustedes puedan ponerse al día de lo que pasó antes, ¿cierto? Porque llegaron un poquito más. Profe, ¿y esa guía que estaba ahí repasando, la mandó? La mandé por el WhatsApp, te la voy a volver a mandar, ¿ya? Ya, profe, porque tengo la anterior. Ya. No tengo esa. Ya, te la vuelvo a mandar, ningún problema. Ya, profesora. Listo, chiquillas, nos vemos el próximo martes. Les mando los videos pronto, ¿ya? Ya, profe, gracias. Que estén súper bien. Chao. Chao.